daba una devoción tremenda de siempre la figura de ese niño, de los tres. Pero claro, Lucía estaba viva cuando yo era niño y todavía no era tan mayor, luego murió en el año 2004 con 97 años. Yo siempre pensaba que Lucía estaba esperando a Juan Pablo II. De hecho, se llevaron 2 meses en la muerte, no, el año 2005 murió Lucía. Se llevaron 2 meses nada más. Bueno, pues lo que yo quiero hacer notar como denominador común de la espiritualidad de estos niños, y después vamos a ir señalando algunos aspectos concretos, es la pregunta de la que se hace portavoz Lucía, porque es la única que habla. En las apariciones, Lucía ve, oye y habla. Jacinta ve y oye, pero no habla. Y Francisco solo ve, pero no oye ni habla. Es uno de los muchos datos, para mí, del heroísmo, de la elegancia espiritual y del temple de Francisco. Porque hay que tener mucha caballerosidad para fiarse en todo de lo que te digan 2 mujeres, sin otro testimonio más. Y él se hacía caso en todo de que lo que le decían Lucía y Jacinta, pero él lo dice: yo nunca oí nada. Veía a la señora, hoy he visto una cosa muy bonita que me ha gustado, escrito en una lápida, en una piedra, ahí junto al santuario. Veía a la señora con las manos postas, las manos postas, que eso se decía antiguamente. Santa Teresa dice, fue a comulgar con las manos puestas. Las manos puestas quiere decir así, como las tenemos que poner en la liturgia. Hoy más bien se rascan el ombligo cuando ayudan, pero las manos puestas. Bueno, pues la señora se aparecía con las manos puestas, pero Francisquito no dice otra cosa. Bueno, pues él nunca oyó, solo vio. Lucía era la capitana del grupo, como la mayor, 10 añitos, ve, oye y habla. Entonces, en la primera aparición, como que estaba bien educada. Los niños antes estaban muy educados, desde que tenían 4 o 5 añitos, sabían conducirse con una madurez y una cortesía, pero que la cortesía no les quitaba cierta desenvoltura y espontaneidad un poco osada cuando hacía falta. Entonces ven a aquella señora allí y le dicen, ¿y usted de dónde viene? Esto es muy gracioso. ¿Y usted de dónde es ahora? Sin presentarse. Ellos tienen lo primero que averiguar, porque los padres le tendrían avisado. No habléis con desconocidos, aseguraos de dónde son. ¿Y usted de dónde viene? Y entonces le dice la Virgen, yo soy del cielo. Pero antes Lucía le dice, y esto es lo que creo que compendia la espiritualidad de estos 3 niños. Lucía es la portavoz, pero los 3 lo sienten. La pregunta es la siguiente. ¿Qué quiere? Más bien le diría, creo que en las memorias, más bien vuestra merced que el usted. Pero ella les decía de tú, eran tan pequeños. A Bernardita en Lourdes, como ya tenía 14 años, la Virgen le decía de vous, el vous francés, que es nuestro usted. La Virgen a Bernardita, y Bernadette decía, nunca en mi vida nadie me había llamado de usted. Una joven de 14 años, analfabeta, pero con unos ademanes, obrigado, con unos ademanes de reina, que cuando se ponía de pie para reproducir el gesto de la Virgen, entonces sabía aquellos masonazos y descreídos y anticlericalotes que fueron a combatir lo de Lourdes, se le caían algunos 2 lagrimones y se convertían solamente por ver a Bernardita hacer la señal de la cruz o abrir las manos para explicarles cómo venía la señora, porque transminaba una pureza esa criatura y una naturalidad, lo grande de las almas así endiosadas. Bueno, pues
dicen a la Virgen: ¿y vuestra merced qué quiere de nosotros? Yo creo que en esta primera pregunta, en ese diálogo incipiente de los niños con Nuestra Señora, está toda la espiritualidad de los tres, porque al final todo se reduce a eso. Y eso es lo que yo, pobre de mí, quisiera exhortaros a que explotéis, viváis, sintáis en estos 2 días que ya se nos ha ido, preguntándole a la Virgen. No le tenéis que preguntar de dónde es, porque ya lo sabéis, que es del cielo. Pero dice: vuestra merced, ¿qué quiere de mí? Señora, ¿qué queréis de mí? A eso habéis venido vosotros a Fátima, cada uno en vuestra situación y en vuestro momento y, en fin, con vuestra historia, como se dice ahora. Entonces, ¿qué quieres de mí? Yo para mí tengo que en la mayor parte de los casos, la infelicidad profunda en que vive la gente, ese estado, como diría aquel pobre filósofo existencialista, de náusea en que vive la gente, el sinsentido de todo, el no saber a dónde van. Yo no me explico cómo no hay más suicidio, francamente. Pues esa atonía en que hoy vive la gente, ese tedio, procede de aquí, de no haber preguntado nunca en serio a Dios. Me da lo mismo, porque la Virgen Santísima es el altavoz de Dios, speculum justitiae, se está reflejando Dios en ella, me da lo mismo. De no haber preguntado seriamente y libremente, ¿qué quieres de mí? Y si lo preguntamos, pues es para cubrir el expediente y para quedar contentos de que hemos hecho cierto trámite, pero no exentos de unos condicionantes que no nos han permitido, no es ya cumplir esa voluntad de Dios, sino ni siquiera escucharla. Entonces hay que estar libres. Hoy os han hecho casi inviable la vida. A nivel académico. Es un mundo absurdo el mundo académico de hoy, lo sabéis mejor que vosotros. Si yo me atrevo a decirlo así es porque vosotros mismos me lo participáis constantemente, que estáis sufriendo una entelequia estructural de titulitis y nombres güeros y rimbombantes de carreras, de contenidos inexistentes y de salidas más inexistentes todavía, soportando un adoctrinamiento comunista de 2 docenas de indocumentados, porque esto es la universidad hoy, y le llaman universidad todavía. Bueno, pues, entonces, el mundo académico, ese al que vuestros padres os obligan a estar atados porque si no, no sois nadie en la vida. Mundo académico. El mundo profesional en el que desemboca el académico, pues figúrate cómo va a estar. Si la preparación es esa, pues como esto, se descompensa todo. ¿Y qué cristalización de familia es aquella a la que podéis aspirar? Pues bendito vosotros, que por lo menos os estáis moviendo en este ambiente y que si no es mi novia fulanita podrá serlo menganita, que son buenas las dos, pero si no, ¿a qué mujer podéis mirar? Y vosotras, ¿a qué hombres? El mundo social, las amistades, en fin, os lo han puesto muy difícil, porque es salir del cascarón de esa infancia retardada que llaman adolescencia y que dura hasta los 27 años y medio, y es encontrarte en un mundo que a dónde miro. O sea, la situación vuestra hoy. Por eso yo doy muchísimo más mérito que a vuestros abuelos, infinitamente más mérito. Pero no dejo de comprender que estáis metidos en un engranaje que es un triturahombres. No creo que esté poniéndome pesimista, un catastrófico. Me parece que estoy constatando la situación actual. Ahora, si a eso se le une, que es a donde quiero llegar, que muchos jóvenes hoy
y de los buenos. Buenos entre comillas, en fin. Van pasando la vida como una lanzadera. Pues a lo que toca, a lo que toca. Y ahora después de la escuela toca el instituto y después me meto en administración de empresas porque derecho me va a costar más caro y el máster después es más largo porque esto es así. ¿Y qué pasa? Que así te has plantado no en los 21, 22, que es cuando se salía antes, sino en los 28, 30. Y a todo eso, y esto es lo dramático, no te has puesto delante de la Virgen y le has dicho: señora, vuestra merced, ¿qué quiere de mí? Porque eso soluciona muchas cosas. Eso soluciona muchas cosas. Si no, es dejarte ir, como San Agustín. La vida crápula, la búsqueda del particular de la verdad, si encima eres inteligente o guapa o don de gente, peor, a veces peor, vamos, que tengas todo eso y más, pero que no se lo entregues al demonio, todo eso. Y entonces te planta, y como decía San Agustín en sus confesiones, ya tenía 30 años de entonces, figuraos, y todavía era un cuervo, porque no dejaba de decir cras, cras, cras. San Agustín juega con el latín porque era un rétor, manejaba el latín pues espléndidamente. Cras, cras, cras es un graznido de cuervo, una cosa fea, grotesca, desagradable, sucia. Y cras, en latín, significa mañana. Mañana, mañana, mañana. Y así lo vamos dejando. Entonces estos muchachitos, chavales, chiquillos, lo sustancian todo a los 7 años o 9. ¿Usted qué quiere de nosotros? Se ha acabado. Pues lo que quiero es que vengáis aquí 6 meses y que hagáis sacrificios, que recéis el rosario, que ya está, ya saben los niños lo que tienen que hacer, pero han preguntado la oración. Nosotros lo preguntamos. Esa es la cuestión. Dicho este enfoque general, pues vamos a hablar de cada uno de los niños, sobre todo de los 2 pequeños. Son muy distintas. Las personalidades de Jacinta y de Francisco son muy distintas, hermanitos como eran y tan seguidos. Porque Jacinta era una sanguínea con mucho de colérica y Francisco era un nervioso puro, temperamento nervioso, que no es una persona nerviosa, sino es un temperamento introspectivo, contemplativo, muy sensible y tirando a sufridor. Y Jacinta pues era un cascabel y una castañuela. Y entonces me llama muchísimo la atención cómo los 2 enfocan su temperamento hacia la santidad. Esto es otro arte en la vida, ¿eh? Cada uno tenemos una configuración orgánica, que es de fábrica, que tiene mucho que ver también con la constitución física, genética, y entonces eso te aporta, te hace venir a la vida con un temperamento según predomine en ti un humor u otro, que decían los antiguos. Bueno, pues si predomina la sangre y se te ve hasta en la cara, eres sanguíneo, es una persona lanzada, tal, y entonces Jacinta era así. Jacinta es encarcelada, una niña de 7 añitos, por el alcalde de Viladurén, por eso mañana vamos a ver los Baliños. Fue la aparición del 19 de agosto, porque el 13 no pudo ser, porque estaban encarcelados, como lo sabemos. Aquel episodio es tremendo, como a unos niños, es tremendo y es surrealista, porque es de una crueldad de película de terror de ciencia ficción. O sea, el anticlericalismo masónico de los inicios del siglo XIX llegó a ser tan babosamente agresivo que cayó en lo ridículo. Porque es que encarcelar a 3 niñitos así y engañarlos de manera que iban escondiendo a uno y le decían a los otros 2: esta ya ha sido echada en la caldera de aceite hirviendo, ya la hemos matado, ahora tú hablas. Y seguían sin hablar. Solamente eso ya es una prueba de la veracidad de las apariciones de Fátima. Con eso no haría falta más para comprobar que eso
esos niños habían visto a la Santísima Virgen. No digo que había estado allí, porque el tema de las apariciones corporales, imaginarias, intelectuales, hay que haber leído a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, por eso no me voy a meter porque la gente se escandaliza. Pero los niños habían visto a la Virgen había hablado a los niños, había revelado a los niños, suficiente, no me meto en más trinidades. Y entonces, cuando uno por uno le va, no, pues ya lo hemos frito ya lo hemos frito, y se mantenían impertérritos. Y entonces ya los iban echando al calabozo y sentían una alegría exultante las criaturas de ver que estaban allí sus primitos o su hermanito. Y entonces los presos que estaban allí, que habrían robado una gallina o lo que fuera, los tenían allí en el calabozo, se encuentran con 3 chiquillos de 7 años. Pensemos el episodio de película, que no está bien tratado en las películas que se han hecho de Fátima, a mi modo de ver. Y entonces Jacinta, 7 años no cumplidos, se quita la medalla de la Santísima Virgen que tiene, la cuelga en un clavo de la pared y pincha de rodillas a los presos a rezar el rosario con ella. Una niña de 7 años. Y a nosotros nos da vergüenza hacer la señal de la cruz cuando en un restaurante comemos en público, o cuando tenemos que dar testimonio de la fe, o cómo le voy a decir esto a esta persona. Mira Jacinta, con los presos. Y la gente es muy pobre. La gente hace lo que ve, y lo que se le impulsa y lo que se le exhorta. Cuando os pongáis a hacer apostolado, os daréis cuenta de cómo la gente estaba deseando, en la mayoría de los casos, escuchar eso de vosotros. Y cómo la gente os sigue. Pero hay que ser apóstoles, para lo cual hay que estar convencidos. Y esa niña estaba convencidísima de que todo se arregla con el rosario, de que la Virgen espera nuestra oración y los planta allí a rezar. Temperamento arrojado, decidido, volitivo. De esto hay que aprender mucho, porque hoy todos son pusilanimidades, todos son componendas, todos son contemporizaciones, todos son buenismos. No le vaya a molestar el diálogo, el pluralismo, la libertad. Vaya usted, eso no está en el Evangelio en ningún sitio. Y hacer discípulos de todo el pueblo, bautizando, que el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. No me vengan a mí con zarandajas de diálogo, ni que todas las religiones son iguales. Es una herejía de bulto, la diga quien la diga. Ni que sea un ángel del cielo. Es una herejía. No hay religión nada más que la nuestra verdadera, y la verdad está en la cruz de Jesucristo, y se ha terminado. Entonces, ¿qué sentido tiene que estemos aquí? Y las misiones, y todo, no tiene sentido, nada. Todas las religiones son iguales, pero ¿qué relativismo diabólico es ese? No, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo, nadie por debajo de él. Entonces tenemos que ser apóstoles, como Jacinta con 7 años. Pero Jacinta, ¿por qué podía ser apóstol y tener ese arte para pinchar allí a unos fascinerosos con barba de 15 días, allí a rezar el rosario, ante un clavo, con una medalla? ¿Por qué? Porque lo mismo que rezaba el rosario, se ponía a bailar con ellos. Esto es lo que hizo esa chiquilla. Empezaron allí a cantar lo que fuera, cualquier aire portugués, no sé lo que cantarían, y entonces, bueno, una niñita así, y la cogían los presos en brazos y bailaban con ella. Esto es el arte de los santos, hacer de la necesidad virtud, y la calderilla transformarla en oro. Entonces tú te ves en una situación muy enojosa, muy desagradable, muy pesada, y tú la transformas. ¿Pero mediante qué? Mediante una virtud que es derivación directa, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, de la caridad. ¿Y qué virtud es esa? La alegría. Dice Santo Tomás que de la caridad derivan 2 virtudes, la paz y la alegría. Que también puede derivar de la caridad, dice el Aquinate, la tristeza. ¿Cuándo? Cuando tenemos tanta alegría de amar a Dios que de vez en cuando nos invade cierta pena de no poseerlo todavía por completo. Qué bonito.
lo que dice Santo Tomás. Pero no siendo ese vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero, de Santa Teresa, no siendo ese ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego, no siendo eso, en esta vida todo es alegría. Soy hijo de Dios, estoy redimido por la sangre de Jesucristo, me ha dado las arras, el pagaré ya para la otra vida, que es el cielo. En esta tierra me está regalando los sacramentos, y el sol y la luna y los pájaros y las flores y los amigos y la comida de cada día y la felicidad de ser joven y decir el futuro es nuestro porque es de Cristo. Entonces estamos muy alegres, muy contentos. Hay que tener chispa. Los jóvenes de hoy sois un poquito sosos. Hay que sacaros la conversación con tenazas. Hoy los jóvenes, le preguntas, ¿cómo estás? Bueno, bien. ¿Cómo puede contestar un joven así? Si el joven es para alegrar las pajarillas al que se cruce con él. No puede ser así, y es para darte conversación, y para contarte chistes, y para cantar. Por favor, sed jóvenes. Sed jóvenes. Y dad un mentís a esta sociedad satanizada que lo único que quiere es haceros viejos, decrépitos, desilusionados, y que no bailéis y que no cantéis. ¿Para qué son las discotecas? Para eso las discotecas no son para bailar, son para animalizar a la gente. Eso ni es música, ni es baile, ni es nada. Eso es un antro horrendo. Eso es lo que hay hoy. No hay un vals, ni una mazurca, ni una gabota, ni un rigodón, ni una polca, ni un choti, aunque sea agarrado, ni un paso doble. No hay nada. Bueno, hay alegría. Y Jacinta se pone a velar. De manera que alegría, naturalidad para la piedad. Convertir la calderilla en oro. Y esto es un temperamento sanguíneo, con mucho de colérico, porque tenía mucho geniete Jacinta. Pero ella lo transforma, y con ese temperamento es una santa. Y a veces se enrabieta un poco, se enfada, tiene los defectos propios, primero de su temperamento, segundo de una edad que está muy tierna, no puede tener todavía una madurez humana, pero tiene una madurez sobrenatural, aunque no tenga la humana, todavía. Eso de Jacinta. Francisco es la interioridad. Francisco es la serenidad. Francisco es la ponderación. Francisco es el amor a la soledad. Francisco es el espíritu de sacrificio. Francisco es el olvido propio. Francisco es la humildad. Francisco es el silencio. Y por eso Francisco es un alma contemplativa y es un alma eucarística. Y la aspiración de Francisco es consolar a Jesús. Y además Francisco es un hombre práctico, muy práctico y muy mortificado. Fijaos, a mí me llama muchísimo la atención. En la primera aparición, cuando le dice, ¿y usted de dónde viene? Yo soy del cielo. Ah, entonces nosotros vamos a ir al cielo. Lo único que les interesaba a los niños entonces, hoy no saben los niños ni lo que es el cielo. Hacen la primera comunión sin saber santiguarse. Qué responsabilidad de catequistas y de párrocos. Pobres niños. Hoy cuando decía yo los 5 motivos de la comunión reparadora de los primeros sábados. Uno es infundir en las almas de los niños indiferencia o desprecio hacia la Virgen Santísima. Y lo estaba diciendo y me estaba dando escalofrío. Porque hoy se hace eso. Desprecio no, pero los niños no saben ni quién es la Virgen, ni si fue inmaculada, ni asunta al cielo, ni madre de Dios, nada. No. Y cada vez eso es infundir indiferencia, por omisión. El maestro, el padre, la madre, el abuelo, el párroco, que no hable a los niños de eso, en definitiva le está infundiendo indiferencia, ¿no? Pero Francisco le dice, Lucía, vuelvo al tema, y usted, soy del cielo. Ah, y vamos a ir al cielo nosotros, que es lo único que les interesa. Y le dice la Virgen Santísima, tú y Jacinta sí. Después le explicará, tú tendrás que quedarte aquí un poco de tiempo para propagar la devoción a mi Inmaculado Corazón. Un poco de tiempo. Lucía tenía 10 años, vivió hasta los 97. Un poco de tiempo, 87 años, para el cielo.
Y ¿qué importancia le damos nosotros a los años y al tiempo ni nada? Si esto se acaba cuando queramos mirar. Y dice, Francisco también irá al cielo, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. Yo creo que la Virgen Santísima, sabiendo el alma tan pura de Francisco, quería hacerle muy santo a base de renunciamiento, de humillación. El cielo dispone que ese niño no oiga nada y ese niño no se queja nunca. La curiosidad es la primera hija de la soberbia, dice San Benito en su regla. El primer grado de soberbia es no andar con los ojos bajos del monje. ¿Qué quiere decir? Que el que va barriendo todo con la vista y controlándolo todo y queriendo tener dominio sobre todo, lo que quiere es ser como Dios. Y eso es la soberbia. ¿Qué es la humildad? Pues que te da igual enterarte que no enterarte, si a ti que más tranquilo estás sin enterarte. Ese afán de saber y de noticias y de controlar y de chismografía, eso aparte de pueblerino y zafio y vulgar, es soberbia. Bueno, pues él no veía, no oía nada, le dio igual, nunca se quejó. Pero es que además viene la Virgen y desde el primer día te está notificando que mucho cuidado, que estás con desventaja respecto a las mujeres, porque tienes que rezar muchos rosarios. Y entonces Francisco acepta todo eso, un espíritu de sencillez. ¿Y para qué le sirve eso? Creo yo, esto es una versión o visión mía que estoy yo dando. Yo creo que ese niño fue muy santo. Yo no sé quién fue más santo que nadie, porque eso solo Dios lo sabe, y dice Kempis que no han de compararse las santidades. Pero que Francisco fue muy santo está claro, porque estuvo siempre en el rincón, no tuvo especial relevancia para nada en las apariciones, ni siquiera en la forma de morir. Se murió en pocos días ahí en la habitación que habéis visto. Jacinta sí, tuvo un poco más de historia. Se murieron los dos de la gripe española. Pues Jacinta tuvo un calvario para morirse. Y de un hospital a otro, y sosiña, como le había dicho la Virgen. Morirá solita. Francisco no, en ese sentido no fue tanto despojo. Pero hasta la muerte fue, como si dijéramos así, más prosaica, ¿no? Pero siempre en el rincón. ¿Y para qué le sirvió eso? Yo creo que para ser muy santo y para cultivar una virtud que tenemos tan olvidada, que no es que no la vivamos, es que yo creo que a veces ni la consideramos, que es la soledad de corazón. Francisco no andaba buscando consuelo de criatura ninguna, ni siquiera de Dios. Lo que quería era dárselo él. ¿Qué quiere hacer? Consolar a Jesús. Y como digo, era muy práctico. Otra virtud, el sentido común. Es una virtud, como todas las virtudes humanas, puede ser sobrenaturalizada. Sentido común es uno de los 4 sentidos internos, o 5 sentidos externos, ya sabemos cuáles son: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Los sentidos internos, que son el primero, el sentido común. Y luego la imaginación, la memoria y la vis estimativa o cogitativa. Bueno, esto es antropología, nociones elementalísimas, pero en fin. ¿El sentido común qué es? Pues ese, lo dice su palabra, de su nombre, el sentido que acomuna los otros sentidos. O sea, el sentido que, amontonando las experiencias que nos proporcionan los 5 sentidos externos, actúa en consecuencia, nos hace actuar en consecuencia. Una persona que no tiene sentido común es que, habiendo probado ya 3 veces esta copa de agua y sabiendo que sabe a lejía, se la vuelve a tomar. Pues si ya el gusto te lo ha dicho 3 veces, ¿para qué lo haces la cuarta? No tiene sentido común. Y así se aplica en todo lo de la vida. Pues el sentido común es también la capacidad de vivir con sentido práctico y, como he dicho, haciendo de la necesidad virtud. ¿A qué me refiero con esto? A que, como a Francisco, Nuestra Señora le había dicho que iba a morir enseguidita,
Antes tiene que rezar muchos rosarios. Pues él rezó todos los que pudo. Desde entonces se puso a rezar rosarios, o terzo, como decís vosotros, y a hacer muchísima oración. Y a los 2 años se fue al cielo. 2 años, poco más. Y entonces le daba un poco igual todo. Y se iba a la iglesia. Y estaba allí las horas muertas con Jesús sacramentado. ¿Por qué no vas a la escuela? ¿Para qué? Si me ha dicho Nuestra Señora que me voy a ir al cielo. Ya no me compensa. Yo lo que quiero es estar con Jesús escondido, como le llamaba a Jesús sacramentado. Y entonces, si nosotros viviésemos con esa proyección al cielo, íbamos a tener este pánico de esta histeria colectiva y esta paranoia absolutamente sainetesca que estamos teniendo, de que aquí se muere hasta el apuntador y se cierran las iglesias y todo, y los virus andan por los aires, como diría San Pedro en su epístola. Cuidado con los espíritus malignos que pululan en los aires, dice San Pedro. Entonces, los santos no han vivido con ese miedo, ni muchísimo menos, sino a irse al cielo y ya está. ¿La muerte qué? ¿Qué es la muerte? Me dijo a mí una monja una vez, mire usted, yo tenía un miedo a la muerte tremendo. Era una prueba para mí muy humillante, porque yo no quería... Hombre, todo el mundo tendrá miedo a la muerte cuando llegue. Eso es un trago que hasta nuestro Señor lo pasó, ¿eh? No vamos a ser angelistas aquí y decir, aquí no importa nada. No, somos hombres. Pero no vivir con esa angustia, como yo me he encontrado a veces almas y lo pasan muy mal, pobrecitas, porque es una prueba. Y esa monja me dijo a mí, mire, yo tenía un miedo a la muerte, no lo podía echar de mí. Una vez iba yo por un claustro del convento. Iba deprisa, y venía otra monja también muy deprisa. Volvimos a la esquina y nos chocamos. Y ese día comprendí lo que era la muerte y se me pasó el miedo. Pues la muerte es eso, volver a la esquina, chocarte con nuestro Señor, se acabó, ya no hay más. La muerte se termina y pasas a verle a Él cara a cara y ya está. Pero este miedo a la muerte, claro, si no hay fe en la vida eterna. Pero lo malo no es que no la haya en los comunistas, es que no la haya en nosotros. Y no voy a especificar más. Entonces, Francisco no vivía así. Me ha dicho la Virgen, Nuestra Señora, dicen siempre en Portugal, los españoles la Virgen, y los franceses Notre Dame, que son más finústicos, los ingleses Our Lady. Bueno, nosotros, aquí Nuestra Señora. Me ha dicho Nuestra Señora que me voy a ir con ella, y por tanto, ¿y qué hacía? Orar. Irse con Jesús escondido y ser un contemplativo. ¿Veis? La diversidad, no diré de caracteres, sino de temperamentos sobre los cuales se construyen o edifican o diseñan o dibujan los caracteres, cómo hace santos a quien sea. Y lo estamos viendo en estos niños. No hicieron la primera comunión más que la que les trajo el ángel. ¿Cómo fue esa comunión del ángel? Claro, no fue una comunión sacramental, porque una aparición no es una aparición física, pero en fin, como he dicho, no quiero meterme en ese jardín. Pero esos niños tuvieron tal deseo de Eucaristía, tal espíritu de adoración, tal noción de la sacralidad de Dios, de la grandeza de Dios, que eso suplió en ellos la falta de la comunión, de haber hecho la comunión. Ellos, ¿qué comunión no recibieron? Mística. Ahí es donde vamos a ir mañana, el lócado cabezo, que los santificó. El ángel le dio a Lucía la hostia. Estaba en el aire suspendida la hostia sobre el cáliz. Y entonces, ya en un momento, toma el ángel la hostia, la da a Lucía. Y el cáliz a beber a Jacinta y Francisco. En este tiempo tan desdichado, en el cual estamos contemplando con un dolor inconmensurable lo que ya hace 50 años dijo Pablo VI, que el humo de Satanás se ha introducido en la Iglesia de Dios. Y estamos asistiendo a lo que el mismo Pablo VI llamó la autodemolición de la Iglesia. Y es una situación absolutamente satánica. Pues da una pena horrible la desacralización de la Eucaristía,
cómo se desvirtúa, se minusvalora y se profana, digámoslo de una vez, lo más grande que tenemos. Y que esto se haga por manos de los ministros del santuario, o es obra del enemigo o de quien lo es. Juan Pablo II, en su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía, que fue su testamento espiritual, escribe esta frase: la Eucaristía es un don demasiado grande para someterla a ambigüedades o reduccionismos. Es un don demasiado grande. La Eucaristía es Dios. Y que no te miren si vas a querer comulgar como todos los santos de rodillas y en la boca. Y que en un lugar tan eminentemente eucarístico y de reparación eucarística como Fátima, digo porque estamos aquí, pero desgraciadamente es en la mayoría de los lugares, pero Fátima, se haya dado la disposición oficial de prohibir comulgar en la boca, esto es sencillamente diabólico, ni más ni menos. Entonces nosotros hoy tenemos que mirar a los santos, no a nadie más, a los santos, cómo han vivido, cómo han creído, cómo han sentido, cómo han rezado, cómo han reparado, cómo han comulgado. Porque yo no sé todavía de ningún santo que haya ido como al que le dan una galleta a comérsela por el camino, quitándose los guantes o el bozal o sin quitarse nada. ¿Pero esto qué es? Es que vamos a seguir tratando a Jesús como el último de la fila en todo y por todo. Entonces hay que aprender de estos niños espíritu de reparación, espíritu de sacrificio, humildad, alegría, cumplimiento del deber, limosna con los pobres que se quitaban de su merienda algunos días para dársela a los pobrecitos. Una soga que se encuentran por el camino y la cortan en 3 trozos y se la ciñen a la cintura. Unos niños tan pequeños, ¿qué sabrían de todo eso? Hasta que tiene que venir la Virgen a decirles: no quiero que llevéis la soga para dormir, es demasiado. Claro, uno se avergüenza, yo me avergüenzo, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy hablando a vosotros, pero cuando predico me trato de aplicarlo. Yo me avergüenzo muchísimo de mí mismo cuando vengo aquí y sin venir, y pienso en todo esto, y cuando me cotejo yo con los santos. Pero ¿qué hemos hecho, Jesús mío? ¿Qué hemos hecho de la fe? ¿Qué espíritu sobrenatural tenemos? ¿Por qué no nos volvemos a la Santísima Virgen? Rezad, haced penitencia. ¿Sabéis cuál es la frase que más impresionaba a Pío XII, que fue uno de los grandes papas de Fátima? Tanto que la Virgen Santísima en los jardines vaticanos, como premio a haber proclamado el dogma de su asunción gloriosa, 8 días después, le hizo ver el milagro del sol a Pío XII. Él lo contó en secreto, medio secreto, al cardenal Tedeschini, y Tedeschini lo contó en el Observatorio Romano, lo publicó. El Papa vio el milagro del sol, para él solo, los jardines vaticanos, año 50. Bueno, pues decía siempre Pío XII, la frase que más me impresiona de todas las apariciones de Fátima es la de la breve aparición del 19 de agosto en Los Baliños, cuando la Virgen Santísima, hoy se conmemoran ese templete que hace poco fue sacrílegamente profanado también. Otro de los motivos de la comunión de los primeros sábados, reparar las blasfemias contra las imágenes sagradas de María Santísima. Entonces, en Los Baliños dijo la Virgen a los pastoriños: rezad, rezad mucho y haced penitencia, que muchas almas van al infierno por no haber quien ruegue y se sacrifique por ellas. Ahora los teólogos saben mucho, y los pastoralistas, y los catequistas, y los predicadores, si es que hoy hay predicadores. No, porque el infierno, primero, que no existirá, segundo, que si existe está vacío. Necio, soberbio, ¿tú quién eres? Después de 72 veces que habla nuestro Señor en el Evangelio del infierno. Pero ¿tú quién eres? Desdichado. Tú no puedes decir que nadie está en el infierno, desde luego que no. Desde luego que no. Bueno, nadie no, por lo menos están los demonios, para eso fue creado.
porque Dios no tenía sitio donde meterlo, porque no lo había previsto, y en el momento de crear los ángeles, en el mismo momento de crearlos, porque si hubieran entrado al cielo a verle, ya no podían pecar, pero en el mismo momento de crearlo, dijo Lucifer, non servian, no te serviré. Y entonces arrastró el dragón con su cola 1/3 de las estrellas, dice el Apocalipsis. Y de ahí se saca que seguramente 1/3 parte de los ángeles se convirtieron en demonios. Y entonces tuvo que crear Dios el infierno para meterlos allí, de manera que del infierno vacío nada. Para empezar ya por los demonios, que son muchos miles de millones. Los espíritus malignos que pululan en los aires, dice San Pedro. Y para eso no hay que llevar mascarilla, lo que hay que estar en gracia de Dios y una ampollita de agua bendita en el bolsillo, como os digo, para esas lagartas que aparecen y se le echan. Y claro, y entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Y dónde está? Y le dice la Virgen, rezad mucho, que hay muchas almas que van al infierno por no haber quien ruegue y se sacrifique por ellas. Aquí hay una hilación, aquí hay una concatenación, aquí hay una relación causa-efecto. De manera que si hubiera muchas almas que hagan oración y sacrificio, serían muy pocas las que irían al infierno. De manera que de que vaya gente al infierno tengo la culpa yo. Como dice San Francisco Javier en una oración preciosa, mirad, Señor mío, cuánto ofende a vuestra majestad divina, que vayan en las almas en tropel a los infiernos, porque nadie lo impide. Los santos se han pronunciado todos así. Y Santa Teresa vio el infierno y le cambió la vida. Si no hubiera visto el infierno, no le... Y los niños de Fátima ven el infierno. Y Santa Faustina Kowalska ve el infierno. Y San Juan Bosco ve el infierno. De manera que todo eso son bromas. Y nuestro Señor Jesucristo, la verdad increada, está aludiendo constantemente al infierno. Y la Virgen le dice, después de habérselo mostrado ya, los niños sabían la gravedad del infierno terrible. Se quedaron muy impactados. Hoy no se habla a los niños para nada de infierno, de catequesis, ni nada. La gente sin creer en el infierno. Porque mirad, pecar se ha pecado siempre y se pecará. Porque eso está en la condición humana, porque somos hijos de Adán y tenemos la concupiscencia, que dice el Concilio de Trento, que no es pecado, pero del pecado procede y al pecado inclina. Y la concupiscencia es esa ley que tenemos escrita en nuestros miembros, tan incómoda. El bien que quiero no lo hago y el mal que detesto es lo que acabo haciendo. La concupiscencia, lo dice San Pablo. Pecar se ha pecado siempre y se pecará. La diferencia es que nuestros abuelos pecaban con fe y nosotros pecamos sin fe. Al pecar con fe y con temor de Dios y sabiendo que hay infierno, entonces te confiesas, aunque solo sea por no irte a él. Te confiesas y te conviertes y te levantas. Pero si se peca con fe, es que ya se embota de tal manera la conciencia que llegas a no concederle importancia ninguna al pecado, porque te ha tomado ya Satanás. Y entonces decía Pío XII, la frase que más me impacta de Fátima es esta. Y por eso escribió en su encíclica soberana, Mystici Corporis Christi, la encíclica del gran Papa, colosal Papa Pío XII, inexplicablemente no canonizado, porque estaba contra los judíos, cuando fue el que más judíos salvó de toda Roma. Y se convirtió el gran rabino de la sinagoga de Roma, y se bautizó, y se puso Eugenio, por el Papa. Pues se llamaba Eugenio Pacelli. En fin, la historia está tan hecha sobre una mentira viscosa. Y entonces dijo en la encíclica esa Pío XII, misterio grande y tremendo, que la salvación de muchos dependa de las oraciones y penitencias de unos pocos. Esto es tremendo. Por eso, ¡ay, cómo está la Iglesia, Padre! ¿Cómo está la Iglesia? ¡Qué horror! ¡Qué división, qué confusionismo! ¡Qué horror! De acuerdo, bien. Hace poco me lo decían a mí unas personas. Sí, pero mientras haya un enfermo en su cama ofreciendo sus dolores, mientras haya un niño que se prive de un caramelo o de un postre, mientras haya una carmelita descalza pasando calor y frío y ayuno y de encierro y todo eso le estén ofreciendo por los demás, la Iglesia sigue adelante.
No sigue por los pastoralistas, ni por los sínodos, ni los congresos, ni los concilios, no. La Iglesia sigue adelante por los santos y por los que ofreciendo un poco de lo suyo o mucho o su vida entera, porque el niño del caramelo ofrece ese caramelito y la que se meta carmelita descalza ofrece su vida entera, porque yo, sacerdote, pueda estar aquí hoy predicando y no me canse, ni me ponga malo, ni me aburra, ni me entristezca, ni me nada. Misterio grande y tremendo, que la salvación de algunos dependa de la oración y penitencia de otros. Pío XII, Mystici Corporis. Y a Lucía, ya sí que termino, que no he hablado nada de ella. ¿Cuál era la frase de Fátima que más le impresionó de todas? Lo dijo en alguna ocasión. La última que pronunció la Santísima Virgen. Porque es escalofriante esa frase. En la última aparición, la de octubre, antes del milagrazo imponente, formidable del sol, muy digno de estudio ese milagro y de interpretación, claro, pero tampoco voy a entrar ahí. Ha habido fatimólogos muy importantes, en España ha habido 2 o 3, claretianos casi todos, aquí el padre Formigao, el primero, y ha habido fatimólogos impresionantes, porque Fátima da para todo lo que se quiera. Yo para mí tengo que es el acontecimiento más importante del siglo XX. En Fátima viene el cielo a decir, cuidado con el comunismo, que arruinará el mundo. Si no hacéis caso, el comunismo arruinará el mundo. Es lo que vino a decir la Virgen, ni más ni menos. Eso no se quiere decir ahora. Pero Fátima vino eso. El infierno, el pecado, la gracia, la santidad. Y todo eso, Dios lo va a negar el comunismo. Y el mundo lo va a transformar satánicamente el comunismo, como nos está pasando. Porque es el que nos tiene amordazados el comunismo, y esto no ha hecho nada más que empezar. Y esto va en plan de catacumbas como la que estamos, subterráneos. Bueno, pues el acontecimiento para mí más grande del siglo XX, sin parangón posible, es Fátima. Porque Fátima se pone como una plantilla encima del siglo XX y te salen las cuentas al milímetro. Y eso que muchas cosas no las sabemos. Pero a lo mejor no ha interesado que la sepamos. Pero la Virgen fue muy clara. Bueno, ¿cuál es la frase que más le impactaba a Lucía de la última aparición? La que pronunció la Virgen, ya no habló más, ni se apareció más. Se puso triste, vino el milagroso, se vio en el cielo la Virgen vestida de Virgen del Carmen para unir el escapulario a la aparición de Fátima, y a San José bendito, bendiciendo el mundo, que no podía faltar San José, y se acabaron las apariciones. Y la última frase, ¿cuál es? Con un rostro tristísimo, dijo Nuestra Señora, que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y eso es lo que decía Lucía, que le impactó. Y con esto nos quedamos.